Diario Exitosa te informa con la verdad. Con notas de actualidad escritas por la mejor plana periodística del Perú. Diario Exitosa, siempre con primicias y destapes, porque nosotros no nos casamos con nadie. Somos primeros en la noticia, el diario político de mayor venta. Exitosa, el diario del Perú. Siempre habla con la razón y la experiencia que lo caracteriza. Presentamos Nicolás Lúcar en Exitosa. Soy Nicolás Lúcar con un resfriado de esos brutales. Estamos en Exitosa. Mi mujer se ha burlado de mí porque yo me vacuno todos los años y supuestamente no debería resfriar. Es otra cepa, le digo, una que no estaba, una nueva que debe haber aparecido. Porque yo soy de los maniáticos esos que se vacunan todos los años contra la influenza, como le dicen. Pero esta vez no me salvé. Lo que ha pasado ayer, y yo creo que es una de las pruebas de lo degradada que está la política peruana. Kenji Fujimori ha ido a la Fiscalía, ¿no?, de lavado de activos a declarar sobre el financiamiento de campañas de Keiko Fujimori y ha dicho que no solamente él puede dar fe de que su hermana no recibió dinero de Odebrecht, sino que puede poner las manos al fuego por ella. Y además ha negado todo, ha negado hasta lo que dicen los videos sobre Galarreta y Lourdes Alcorta, ¿no? Y uno no tiene más que... ¿Y esto se da en qué momento? Fíjense ustedes, en el momento en que simultáneamente al señor Mamani se le ha perdido o no lo encuentra o se le malogró justo el video o el audio de la conversación con Pedro Pablo Kuczynski, que ocurre, ¿no es cierto?, en ese intermedio entre dos conversaciones que ya escuchamos que ocurren con Bruno Yufra, donde hablan de que están yendo a conversar con PPK y luego comentan que han estado con PPK. ¿Y para qué van a la casa de PPK? Para negociar el tema de la vacancia presidencial, no van para otra cosa, no para hablar del lado titicaca, como dice Pedro Pablo Kuczynski, pensando que los peruanos todos somos idiotas, ¿no? Entonces yo creo que esto... Yo no sé si se van a arreglar con esto, si se van a salvar unos a otros, pero lo dudo sinceramente por el espíritu que hay en buena parte, sobre todo de los jóvenes fiscales que se han comprado y de los procuradores y de los jueces que se han comprado la lucha anticorrupción en el Perú. Pero lo que sí estoy seguro es que esto le va a provocar un daño enorme que la política peruana sigue mostrando lo que es. Y por eso hemos decidido plantearles esta pregunta. ¿Le cree usted a Kenji cuando dice que su hermana Keiko no recibió dinero de Odebrecht? Cuando lo que había dicho es que lo iba a contar todo, ¿no? Ahora de repente se olvidó o cambió de opinión. Bueno, sus respuestas en el Facebook, en Exitosa Noticias y en el Twitter, en @exitosape. Esta mañana ha habido una mala noticia que ha venido desde Ecuador. El ministro del Interior de ese país, César Nava, mostró un video en el que se ve a dos ciudadanos, a una pareja ecuatoriana, haciendo un desgarrador pedido de auxilio al presidente Lenín Moreno. Ellos han sido tomados como rehenes por el mismo grupo que capturó a los 3 periodistas del diario El Comercio y terminó asesinándolos. Y lamentablemente es altamente probable que el destino que sufra esta pareja sea el mismo por la manera absolutamente sanguinaria que esta gente actúa, ¿no? Este grupo disidente de la FARC. Vamos a ver y escuchar el video. Adelante, por favor. Señor presidente, le dice usted que por favor nos ayude, que nos dé la mano. Que no nos pase lo que nos pasó a los periodistas. Nosotros tenemos hijos, tenemos familia que ir a ver al Ecuador. Nosotros no tenemos nada que ver en esta guerra, por favor, señor presidente. Hagan lo que ellos quieran. Nosotros simplemente somos ciudadanos del Ecuador, no tenemos nada que ver en este problema. Por favor, señor presidente,
demos la mano, usted también es padre, ayúdenos. Vea, nosotros no tenemos nada que ver con estos problemas en esta guerra. Solo queremos regresar a nuestra casa y ver a nuestros hijos. No tengo nada que ver aquí con estos problemas que tiene usted. Por favor, denle lo que ellos quieran, a que nos suelten y nos dejen libres y no nos pase lo que nos pasó a los periodistas. Video. Los narcotraficantes solicitan por intermedio de los secuestrados que se cumplan sus exigencias. Queremos advertir que son imágenes duras que comprometen y atentan la vida de 2 seres humanos de los cuales desconocemos su paradero. Con estas imágenes pedimos nos ayuden a identificar a estos ciudadanos. Ecuatorianos, nos pegan liberar a estos delincuentes. Estos son nuestros enemigos. Estos son los cobardes, sanguinarios y agresivos, que lo único que buscan es robarnos la paz y la tranquilidad en nuestra nación. Lo hacen bajo un solo objetivo: sacar su droga por el Ecuador, por el río Mataje. Nosotros, de forma decidida, desde el año anterior, frenamos este tráfico y hoy tenemos su arremetida. Yo no sé si el diagnóstico de lo que tienen al frente es el más preciso, ¿no? O sea, si este grupo disidente de la FARC son simplemente narcotraficantes, porque la FARC era una cosa mucho más complicada que eso, ¿no? O sea, que tenía algún tipo de vínculo con el narcotráfico era obvio, pero que era una organización militar que tenía objetivos políticos y que tuvo en vilo a Colombia por décadas, es algo que no se puede negar ni pretender tapar con un dedo. Y está ocurriendo algo muy serio, porque esta gente no solo ha cruzado la frontera hacia Ecuador, ¿no? Donde tuvieron prácticamente una zona de refugio, sino lo han hecho también hacia la zona del Putumayo, en Perú. Y hay que estar alertas con respecto al impacto que esto puede tener sobre nuestro país. Pero en fin, nosotros hacemos votos porque no ocurra lo que lamentablemente ocurrió con estos periodistas, donde lo que no se entiende es que el presidente Lenín Moreno les ha dado 10 días, ¿no? O sea, no se entiende cómo funciona esto de los plazos. Los familiares de los periodistas ayer se quejaban de que había información en las fotografías, en los primeros contactos que se hicieron que hubieran permitido actuar de una manera más rápida y tal vez hacer algo para salvar la vida de estas personas, porque fueron capturadas en Ecuador y fueron trasladadas hasta Colombia. Pero en fin, vamos a estar atentos a esta información. Está en nuestros estudios el presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN, Gonzalo Prialé. Buenos días. AFIN se ha convertido en una especie de, digamos, ¿de qué? De promotora y defensora de la inversión privada en el Perú, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo resumirías, Gonzalo, el papel de AFIN? Promoción de inversiones en infraestructura, utilizando la herramienta de las asociaciones público-privadas que han dado buenos resultados en los 5 continentes y que se pueden aplicar en el Perú con éxito, sobre todo por la institucionalidad casi cero de los gobiernos subnacionales que no logran ejecutar bien el gasto, de modo que hacer contratos con privados para que gestionen, construyan, operen y mantengan obras a largo plazo tiene sentido. Es la mejor forma de invertir o gastar los impuestos. Ahora, ayer estuvo acá Gregorio Santos, que como tú sabes tiene un discurso súper radical, ¿no? Aunque no es el más radical que hay en este momento, hay discursos más radicales que el de él, porque él, digamos, acepta el escenario electoral como el espacio en el cual hay que discutir estos temas, ¿no? Pero él lo que dice es que hay que hacer una revisión que no signifique solamente una reforma de la manera como, por ejemplo, se han estado explotando los recursos naturales, sino un replanteamiento total y una renegociación total de esta, por ejemplo, el otorgamiento de concesiones, ¿no? Mineras o el tema de las licencias de pesca, del petróleo, del gas, ¿no? Y evidentemente esto es una discusión donde puede haber diferentes puntos de vista, pero es innegable que es una discusión
que hay que dar, ¿no es cierto? Porque algo no ha estado funcionando, ¿no? Bueno, no coincido. La izquierda que representa a Santos y varios otros parecidos, lo que plantean hace tiempo es un cambio de constitución y cambio de modelo económico, claro, para ir hacia el estatismo que se practicó o se practica en Cuba, en Venezuela, y que es un verdadero desastre. Así que si queremos que los peruanos se vayan del país, elijamos a Santos. No, lo que hay que hacer es mejorar lo que venimos haciendo dentro del modelo económico con firmeza, con claridad de propósitos y liderazgo. El problema es que cuando se acentúan las críticas como estas, en el caldo de cultivo de la corrupción, que evidentemente es nefasta y hay que combatir, comienzan las vacilaciones, y en vez que el gobierno explique por qué hace las cosas, por ejemplo, para qué sirven los peajes, comienza a prohibir la instalación de peajes, es decir, cae en el juego de la oposición que lo que quiere es paralizar la economía para cambiar de modelo y después destrozar el país y levantarlo en peso. No hay que olvidar que el tema pero el problema es una derivada, claro, del socialismo del siglo XXI que propugnaba Lula. Eso es pues el imperialismo bebé, y el resultado que ha dado en América Latina lo tenemos ante nuestros ojos. Claro, pero digamos, el gran operador de la corrupción en el Perú, o sea, no era solamente Odebrecht. La misma gente de Odebrecht dice, si ustedes hacen números en el Perú y miren me refiero a la declaración de Marcelo Odebrecht, nosotros somos el 5% de la corrupción, decía, porque la corrupción es un fenómeno endémico en el Perú, ¿no? O sea, y prácticamente no hay obra pública o no hay contratación del Estado donde no se produzca el pago de comisiones ilegales. Pero, o sea, el tema cuál es, nosotros veníamos y nos salimos de la experiencia velasquista, estatista, ¿no es cierto? Porque al final terminó siendo un Estado ineficiente y corrupto, ¿no es cierto? Y el símbolo más notable de esto, yo recuerdo haber ido un día a Petro Perú y ver en qué condiciones habían quedado al final las instalaciones de Petro Perú. Pero el problema es que la promesa era más o menos la siguiente, lo voy a resumir lo más brevemente posible, lo que sea capaz. Es decir, el Estado se tiene que salir de su papel de empresario, eso hay que entregárselo a la empresa privada, y el Estado se tiene que ocupar, ¿no?, a cambio de los impuestos que va a cobrar y de todas las otras formas que tenga ¿no es cierto?, de recibir recursos, de resolver problemas como la educación, la salud, la infraestructura, la justicia, la seguridad. Y el problema es que después de décadas de haber aplicado esta política, o sea, no es real que esto haya sucedido, ¿no es cierto? O sea, sí ocurrió que le entregaste, digamos, a la empresa privada el manejo ¿no es cierto?, de las grandes inversiones, de la explotación de los recursos, etcétera, pero no es cierto que ocurrió lo que debía ir de la mano con eso, ¿no es cierto? El progreso, el desarrollo de una clase media, no pasó, no pasó. Bueno, entonces, o sea, no puedes decir que algo falló, y encima hubo corrupción, ¿no?, que era de lo que queríamos librarnos con los militares, ¿no? Claro, que haya corrupción es una cosa, pero que haya ocurrido lo que cuentas, creo que estamos en diferentes países. Yo lo que he visto es que ha surgido una clase media, que la pobreza se ha reducido de más de 50% a 23% de la población, que la economía ha crecido, que tenemos por primera vez en décadas reservas, tenemos una situación fiscal cómoda, no hay inflación. Cada vez que hay una crisis política, no hay una devaluación gigantesca, el país ha cambiado muchísimo. No es el que vivimos tú y yo cuando estuvimos viendo la película en los años 70. Es completamente distinto. Debemos madurar. Ya, pero ¿qué es lo que cosas, claro, pero qué es lo que hay que mejor? Claro, pero el tema es el siguiente. Es cierto, ha habido un crecimiento, ¿no es cierto?, de la clase media, pero tú tienes comparaciones que son bien antipáticas y no me gusta hacerlas. O sea, por ejemplo, los maestros, que son la clave, que deberían ser el centro de la clase media en el Perú, ¿no es cierto?, porque son los encargados de transmitir los conocimientos, de formar a las nuevas generaciones, de construir el país del futuro, dejaron de ser de la clase media en el Perú, porque lo eran, ¿no es cierto? Los maestros ganan ahora la cuarta parte de lo que ganaban hace 40 años, que es algo inadmisible. La situación de la salud pública es una vergüenza. O sea, tú vas a los hospitales, la gente está tirada en los pasillos.
O sea, yo sé que te estoy mostrando la cara más fea de lo que está pasando, pero eso está ocurriendo y eso lo está viviendo la gente cotidianamente. Claro, también hay muchísimos más maestros que antes. Hay mayor nivel de escolaridad y educación en el país, aunque no es lo que todos desearíamos. Sería muy deseable, creo que ese es el reto que debiéramos enfrentar, mejorar los sueldos de los maestros, por supuesto que sí, y que vivan cómodamente como merece cualquier peruano que se esfuerza por el país. Pero eso no requiere cambiar el modelo, es otra cosa, es mejorar los sueldos de los maestros. En el tema de salud, sí, pues la atención es pésima. Hoy día hay una encuesta que creo que el 76% de los encuestados dicen que el servicio en los hospitales es pésimo. Y creo que se quedan cortos. Ahí debería haber más intervención de la inversión privada. Las APPs en salud son óptimas porque son enfocadas en un solo lugar, no son obras lineales, hay escaso lugar para adendas. Lo que tú dices, Gonzalo, es que no va a haber menos, sino más inversión privada de la que hay. Debiera haber más inversión privada con controles, con transparencia y mucho mejor proceso de los concursos para evitar adendas o minimizarlas porque son inevitables y lograr resultados que se pueden obtener con un modelo que funciona en el mundo entero, en países desarrollados y en países que están en proceso de desarrollo. Esto está demostrado. Ahora, tampoco se trata de que dejar de hacer obras públicas y dedicarnos a hacer APPs no tendría ningún sentido. Las APPs quizás sirven para obras grandes y obras puntuales como hospitales, escuelas. Pero para que tengan una idea, amigos, hoy día se publican unas encuestas muy interesantes. El 78% de los peruanos opinan que en obras públicas que hace el Estado siempre hay corrupción. Solo el 26% está a favor que las haga el gobierno, aunque implique corrupción. Y solo 14% de los encuestados piensan que los impuestos de todos los peruanos están bien invertidos en obras públicas hechas por el Estado. Eso es lo que piensa la gente, no lo que dicen los políticos de rescindamos los contratos, nos están robando y cosas por el estilo. Pero ¿cómo deberían ser las cosas? O sea, ¿qué cosa es lo que ha estado fallando? Tú dices, por ejemplo, en el tema de las concesiones mineras, lo que ha estado fallando es la incapacidad de los gobiernos locales y regionales de aprovechar esos recursos y gastarlos adecuadamente. ¿Eso es lo que falló? Claro, pero no es solo responsabilidad de los gobiernos subnacionales. Hay un proceso de transferencia de capacidades que no ha ocurrido. A veces es cómodo para el ministro del gobierno nacional girar un cheque y salir a fin de mes a decir hemos devengado, como si hubieran invertido o gastado en algo real, y lo único que han hecho es girar un cheque que ha ido a una región donde no saben cómo gastar porque no están capacitados. No es que hayan nacido malos ni que sean malos peruanos. Lo que falta es transferir capacidades, conocimiento. Eso es un proceso y no se hace, porque esa es la parte tediosa, digamos. Es como el mantenimiento de obras. ¿A qué político le interesa? En cambio, la inauguración es siempre una oportunidad. No, bueno, en el caso de la educación ha sido dramático, ¿no? El ministro Saavedra me contó acá un día que, acá en Exitosa, que cuando llegó como ministro y empezó a revisar los presupuestos y empezó a recorrer los colegios, descubrió algo fantástico, porque parecía mentira. No había presupuesto de mantenimiento. O sea, se habían construido miles de colegios que estaban condenados al deterioro y 27.000 colegios, 27.400 colegios deberían ser demolidos en este momento. El 80% de los colegios en el Perú necesitan rehabilitarse o están en pésimas condiciones o sus baños no funcionan. Esas son las cifras, esa es la realidad. Y eso se enfrenta con soluciones que funcionen. Pero ¿qué es lo que dices tú? No, lo que falló no fue el sistema que de alguna manera está expresado en la Constitución que está vigente actualmente, sino falló ¿quién? Falló la clase política, ¿no? Que se convirtió simplemente en una intermediaria así pesetera con de comisiones ilegales. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? A ver, como peruano es un poco injusto echarle la culpa al otro. Bueno, todos pues hemos fallado. El sector público, el sector privado, no nos logramos poner de acuerdo y actuar en serio. Por ejemplo, ahora hay una crisis de corrupción. Hay que combatirla, hay que terminar con ella. Eso toma tiempo, hay que hacerlo seriamente. Pero no hay que dejar de invertir. Pero lo que ocurre en un país como el nuestro es que todos comenzamos a vacilar. Perdemos la seguridad.
pensamos que todo está podrido, nos llenamos de sospechas y ¿qué pasa? Se paran las obras, se paran las inversiones y la economía se va a derrumbar. ¿Qué viene después? ¿Un estatista que va a hacer mejor las cosas? Es absurdo. El caso vivo está en Venezuela y han destrozado la economía en un país tan rico que es, pues, ¿qué puedo decir? Cientos de veces más rico que el Perú. Que el Perú es un país rico. Sí, por supuesto. Y O sea, las embargo, reservas petroleras que tiene Venezuela no las tiene nadie, ¿no? Deberían darle el premio Nobel a Maduro de cómo destrozar una economía teniendo un país rico para desarrollar. Qué bárbaro. El premio antinobel, por supuesto. Ahora, hay experiencias que no son tan catastróficas, ¿no? O sea, digamos, lo que pasó en Ecuador, la misma experiencia de Evo Morales, o sea, digamos, no podrías decir que todo lo hicieron mal, ¿no? O sea, incluso no creo, Lula, pero... con todo el tema de la corrupción, el hecho de que sea candidato favorito en las elecciones en este momento, si tuviera la posibilidad de ir a una elección en Brasil, tiene que ver con el hecho de que ha sacado a millones de brasileños de la pobreza y ha puesto prioridad en la educación y en la salud pública, y la gente siente que ha habido un cambio en sus vidas, ¿no? Claro, eso es significativo. Incluso, mira, en Venezuela con todo lo... Porque yo creo que es decir, el otro día conversaba con un intelectual chavista acá y yo le decía, no le puedes, después de haber gobernado 20 años, echarle la culpa a otros de lo que está pasando en tu propio país cuando tú has gobernado 20 años, ¿no es cierto? Algún nivel de responsabilidad tienes que tener en que las cosas estén como están. No es verdad, pero lo que no puedes negar es que, por ejemplo, incluso en Venezuela, la inversión en educación ha sido notable. O sea, estos chicos y chicas que venden arepas acá, todos son profesionales. Todos están súper calificados, ¿no? Sí, gracioso, porque puede ser buena educación, pero les enseñan la educación incorrecta, la economía que no funciona. Entonces, claro, el problema es que no pueden aplicar lo que aprendieron porque las cosas en su país no están como deberían estar, ¿no? No hay dónde, claro. Entonces tenemos aparentes éxitos como, por ejemplo, si tú pones en planilla a la mitad del país y les das 100 o 200 dólares al mes, lo sacas de la pobreza. Pero eso es ficticio, eso es lo que ha pasado en Brasil. Así que no hay que ver las cosas con el cristal que te gusta, sino como son. Pero cambiando de tema, ¿qué podemos hacer en el Perú? Tenemos 3 problemas claves. 1, reconstrucción con cambios o reconstrucción a secas. Claro. Fracasó. 1 año perdido o 1 año 3 meses. Se atomizaron los proyectos, los expedientes, miles de expedientes mal planteados, que llegan a concursos mal conducidos, que terminan siendo observados por la Contraloría, y esto ha generado, pues, que la inversión devengada, no realizada, sino la plata girada sea, pues, ínfima. Lo realizado No, es bueno, lo ha más dicho el ínfimo. propio Vizcarra, ¿no? Eso- Con eso este lo han ritmo necesitaríamos 10 años para la reconstrucción, en el camino vamos a tener 3 niños más. Correcto, a lo que quiero llegar es que si esto ha sido el producto del esquema que se lanzó, ahora que se va a lanzar una nueva ley de reconstrucción, no vayan a repetir el error de facilitar más las cosas. El problema no es facilitar que los gobiernos subnacionales gasten rápido, sino lograr que los expedientes estén bien hechos, que los concursos sean transparentes y que las obras se ejecuten bajo una supervisión adecuada. Y esto lo hacen empresas de gerencia internacional que gestionan proyectos y se dedican a esto. El caso de los panamericanos es vívido. Ahí se ha contratado una empresa de este tipo, se llaman PMOs, Project Management Offices, así les dicen, y a través de un convenio de gobierno a gobierno se contrató a empresas de este tipo y eso está caminando bien. Los concursos están avanzando como reloj. No ha habido ninguna observación, no hay acusaciones ni observaciones de Contraloría, todo está en orden. Eso se puede repetir para la reconstrucción. Por ejemplo, concursando para que un gestor internacional de calibre gestione una región entera. Y entonces los miles de pequeñas obras van a estar bien conducidos, bien llevados adelante, y se perderán unos pocos meses, pero después las cosas van a funcionar. No podemos seguir repitiendo el mismo error pensando que Ahora, con los mismos ingredientes va a salir mejor algo. Tú dices que esto es uno de los temas. Yo te agradecería que vayamos a la pausa porque nos hemos pasado ya un par de minutos de la hora. Tenemos, señora Magariño, que hacer una mención, ¿no es cierto? No la escucho, pero me imagino que seguimos con nuestra secuencia como todos los días. Antes de la pausa vamos a seguir conversando con Gonzalo Prialé. Ayer vi una entrevista muy buena de David Letterman a Barack Obama en Netflix, esta secuencia de entrevistas que con estos personajes
que según él dice no necesitan presentación. Sí. Y él dice, podemos tener diferentes opiniones, pero lo que no podemos tener son diferentes hechos. Entonces, por eso es tan importante tener un diagnóstico o un reconocimiento todos de cuál es la situación, porque si no nos ponemos de acuerdo sobre eso, sobre cuáles son los problemas, no vamos a poder discutir sobre cuáles son las diferentes soluciones. Entonces, mientras hablaba, estaba pensando en eso, quisiera que conversemos de este tema tras la pausa. Pero antes, un mensaje de nuestro auspiciador. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global, UPIC, te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales: Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. El examen de admisión será el próximo 22 de abril. Para inscripciones e informes puede usted llamar al 275-0500, 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Regresamos. Ya regresamos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa.
Antes de seguir adelante, un mensaje de nuestro auspiciador. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa. Locales en preventa de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados con una mínima cuota y financiado. Para información, usted puede llamar al 468-6104, 930-645160 y un teléfono más. Apunte, por favor. 973-87-1628 o visítenos en el Facebook Plaza Unicachi Este. Estamos con Gonzalo Prealé, representante de la AFIN, que es la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional. Y Gonzalo nos decía que, primero, que tienes un diagnóstico mucho menos, digamos, deprimente sobre la situación. Tú piensas que pese a la corrupción y pese a las dificultades y errores que se han cometido, tenemos de dónde agarrarnos para construir un gran país y que no habría que retroceder en aquello que se ha avanzado. Pero, en fin, esto se tiene que manifestar ahora en lo inmediato en retos. Uno, tú decías, el de la reconstrucción. Claro, por ejemplo, necesitamos ahora, con el cambio de gobierno, un liderazgo claro, firme, seguir con el modelo, corrigiendo los errores, evitando que se repitan. Por ejemplo, caer en esta posibilidad que es de temer. Se conversa con los diferentes grupos políticos en el Congreso y algunos presentan una lista de contratos que hay que rescindir, contratos que anular, cosas por el estilo. O sea, el gobierno tiene que decir qué quiere hacer y buscar apoyo, pero no preguntarle a cada grupito qué sugieren que yo haga y ponerlo en una lista como si fuera un chocolateo de propuestas. Eso no va a funcionar. Tiene uno que tener una personalidad propia. Por ejemplo, el tema de los peajes es sintomático y lo traigo a colación porque es un síntoma de lo que estamos viviendo. Lo que pasa es que los políticos suman los ingresos de 30 años de concesión, salen pues miles de millones de soles, lo comparan contra la inversión efectuada, que son 1.000 millones, y dicen, miren la ganancia. Primero, confunden los ingresos de 30 años con utilidad. Y obviamente no es así porque hay gastos, hay inversión. Luego descalifican lo invertido y dicen, seguramente no se ha invertido ni la mitad de lo que dicen que han invertido. No es que se preocupen en verificarlo, solamente dicen que no se ha invertido lo que dicen porque no lo veo. Luego comparan dinero de los próximos 30 años con dinero de hoy. O sea, es un absurdo. Tú dices el sistema... Ahora, el problema es que ha habido en todo el otorgamiento de los peajes, de las concesiones, corrupción, la bendita historia de las adendas que en muchos casos no ha tenido que ver con necesidades estrictas del proyecto, sino con los intereses de los políticos que iban cambiando, ¿no es cierto? Eso y que también querían participar de la tajada. O sea, en los casos que se justifica es una investigación que hay que hacer. Para eso está el Poder Judicial, hay que investigar, es separar las cosas. Pero el proyecto en sí, los peajes sirven para construir, operar y mantener las carreteras por 30 años y evitar que se destrocen. Algunos dicen como alternativa, mejor que las haga el Estado, sería más barato. Primero, si el Estado las hace, no son gratis, las hace con la plata de los impuestos. No es que las va a hacer con dinero que cae del cielo, es gastar plata de impuestos. ¿Y qué sucede? Con los impuestos de los peruanos de Puno o de La Libertad, se pagarían las carreteras para ir a la playa en Lima los domingos. Eso no es justo. Un país donde hay una distribución tan desigual del ingreso y de la infraestructura. Permitir que los impuestos de los peruanos de las regiones sirvan para hacer grandes obras pero en la costa. El problema es que lo que te lleva a ese cuestionamiento es el hecho, Estoy por ejemplo... hablando de peajes en carreteras. Claro, por ejemplo, la carretera Ica, ¿no es cierto? Que ya no sé cuántos años se están construyendo y lo que la sensación que tiene uno es que la están construyendo con nuestra plata, ¿no es cierto? O sea, tú pagas el peaje y con esa plata están construyendo la carretera. Y ese no era el concepto, ¿no? El concepto es que tú tienes un inversionista que ¿no es cierto?, se involucra en el proyecto y que recupera su inversión y tiene una utilidad con la operación del peaje, ¿no es cierto? Mantenimiento, recuperación de la inversión, dinero para el Estado y utilidad para el operador. No, pero no un sistema en el cual tú cobras el peaje para con eso hacer las obras. Los peajes se recaudan, van a un fideicomiso, se giran para gastos justificados en construcción, en pago de financiamiento o según corresponda, o en la operación y el mantenimiento cuando son autosostenibles. Entonces, lo que hay en el fideicomiso es un balance de ingresos versus egresos,
No es que el concesionario se lleva la plata a su casa al día siguiente que se recaude, eso no es así. Y comparar cifras de 30 años de ingresos con inversiones del año 1 es tan absurdo, y pensar que los ingresos son utilidad es falso. Y lo que pasa es que el gobierno no atina a salir a explicar lo que yo estoy diciendo para que la gente comprenda qué es lo que se está haciendo. Porque sería lamentable que se dejen de mantener las carreteras y perder lo invertido, que es la historia del Perú. Vamos a hacer una breve interrupción, si lo permites, Gonzalo. Estamos con Gonzalo Prealé de AFIN. Nos vamos al Congreso, donde está Álvaro Tapia. A ver. Gracias, Nicolás. Buenos días. Información en vivo. Precisamente nosotros nos encontramos en el hall de los pasos perdidos del Congreso de la República, hasta donde ha llegado hace instantes nada más el congresista Moisés Mamani. Él ha ratificado precisamente que los videos entregados a la Fiscalía de la Nación son originales y son presuntamente todos los videos que tendría en su poder. Posteriormente, el congresista Mamani ha ingresado a la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Parlamento Nacional. Estuvo un par de minutos nada más y salió de inmediato con rumbo desconocido. De esta manera, entonces, Moisés Mamani ratifica que los audios, en ese caso, y videos entregados a la Fiscalía serían originales. Esta es la información, entonces, que se tiene desde el Congreso de la República. Adelante con ustedes en estudios. Muchas gracias, Álvaro. El problema es que los peritos del Ministerio Público lo que dicen es que uno, no es el material original, y dos, tiene evidencias de tener cortes, recortes y aparentemente ediciones, y por el propio reconocimiento de Moisés Mamani falta la grabación de Pedro Pablo Kuczynski en su casa, ¿no? Él dijo que esa grabación existía y que se le borró. Bueno, ahora dice que ha entregado todo el material, en fin. Qué cosas estas con los políticos, ¿no? ¿Te das cuenta que el 90% de las noticias que nos vienen del Parlamento de la República son vergonzosas, ¿no? Vergonzosas, deberíamos estar ocupándonos de otra cosa en realidad, ¿no? Sí, es terrible. Ahora, regresemos a donde estamos. Tú dices que el sistema de peajes es un sistema que hay que mantener y que es un error el punto de vista de quienes dicen que hay que acabar con el sistema de peajes. Así es. Estamos en una coyuntura que hay que salvar porque no podemos caer en ese juego. O sea, la solución no es prohibir los peajes, quebrar las concesiones y reemplazarlas por el manejo del Estado. Además, las carreteras no son gratis. Si el Estado las construye, entre comillas, se pagan con impuestos. Pero el Estado no las construye, lo que hace es concursar obras públicas, contratar a un contratista para que haga la carretera, y cuando termina la carretera la recibe, chao, se acabó. No hay operación y mantenimiento, y en los años siguientes la obra se rompe, las pistas se dañan y se pierde lo invertido. Esa es la historia del país. No, pero en todo caso, para el mantenimiento tendrías que cobrar peaje también, así la haya construido, porque yo creo que es un mito eso también, ¿eh? De que necesariamente la empresa pública es ineficiente y corrupta, ¿no? O sea, y necesariamente la empresa privada es eficiente y, digamos, moralmente correcta. Eso pero es que tampoco son verdades absolutas, ¿no? No es que la empresa pública sea ineficiente y corrupta. Hemos tenido registros históricos de empresas públicas que no han funcionado en el país. Y tenemos gobiernos subnacionales tan débiles institucionalmente que no son capaces de manejar bien los proyectos. ¿Por qué pensamos que el gobierno central podría manejar bien el mantenimiento de carreteras o los aeropuertos? Eso no es necesario que lo haga el gobierno central. Podría dedicarse a otras cosas mejores, por ejemplo, a gobernar y a mantener un rumbo claro y las cosas en orden. Ahora, orden, tranquilidad, eso es fundamental. Seguridad ciudadana. Tú decías que había 3 temas. ¿Cuál es el tercero? Se está reglamentando la ley 30737 que reemplazó el decreto de urgencia 003 y está orientada al cobro de la reparación civil. Ahí hay un problema. Si la reparación civil que es determinada o estimada por el procurador es desmesurada, excesiva, se vuelve incobrable. Si tú tratas de cobrar 1000, vas a cobrar 0. Si tratas de cobrar 100, de repente cobras 90. Esa es la proporción. Entonces estamos en un riesgo fuerte porque esto paraliza obras y desalienta nuevas inversiones. En el fondo es un marco de... Claro, la idea es que el reclamo de la reparación, porque fue bien sospechoso todo este tema de pedir reparaciones desproporcionadas en el momento que se iba a producir la declaración de Barata en Brasil, ¿no?
todo indicaba que era un acto intimidatorio para que no haga lo que finalmente hizo, ¿no? O comenzó a hacer, porque se supone que lo que hemos tenido ha sido solo el comienzo de lo que van a hacer sus declaraciones. Pero, no sé, en todo caso... es que una reparación civil desmesurada tiene que ser contabilizada por la empresa involucrada y eso impide que los bancos la financien porque tiene una contingencia por pagar, las mata. Hay que tener cuidado. En el reglamento que se estaba discutiendo, está en proceso, se acota la reparación civil para que con fórmulas matemáticas se llegue a números razonables, racionales. Ojalá eso se pueda lograr para que al aplicarla no terminemos haciendo daño en vez de reparar. Eso sería lamentable. El otro tema es la reforma de proinversión para nuevas APPs. Hay que hacer la reforma de proinversión, se ha quedado en el tintero. Hubo un plan de algunas mejoras que no se han materializado y debieran relanzarse. Ahora, hay una cantidad de APPs que pueden llevarse adelante. Se trata de mejorar los procesos, mejorar los contratos, mejorar las cláusulas de financiamiento para evitar que haya adendas por bancabilidad apenas se firme el contrato. Eso es pésimo. Todo esto se puede solucionar y lograr que se concursen APP maduras que tengan posibilidades mínimas, porque es inevitable, de adendas, para evitar que se repita la historia que hemos vivido en algunos casos, no en todos. Por ejemplo, las APPs en puertos, en aeropuertos son bastante exitosas, como esta radio. Así que no es que todo esté mal, pero esto no está caminando. Habría que darle el impulso necesario y ojalá que el nuevo ministro de Economía asuma el reto. Y se puede, por ejemplo, certificar la madurez de los concursos para que las APPs concursadas no traigan problemas. Eso se certifica, se valida, se establecen estándares. Todo esto es la forma, ¿cómo llamarla?, científica de hacer las cosas y no salir de los problemas a la criolla con declaraciones o diciendo que todo está mal, que es nuestra costumbre nacional. Deporte nacional. Deporte nacional, el pesimismo y... No, yo al revés, Gonzalo, yo soy súper optimista sobre el futuro del país. O sea, yo creo que tenemos todo para salir adelante. Lo que nos ha fallado es el liderazgo político, nada más. Eso ha sido nuestra tragedia. La más importante de todas, ¿no? Elegimos mal y elegimos mal sistemáticamente, ¿no? Porque a estas alturas, yo lo decía ayer, nadie que haya estado en el gobierno del Perú puede lavarse las manos de cómo estamos ahora, ¿no? O sea, has tenido 10 años de fujimorismo, 10 años de APRA, 10 años de Acción Popular. O sea, no pueden decir que no tienen responsabilidad sobre el Perú que tenemos hoy. Y no sé cuántos años de gobierno militar también, que hay que sumarlo, ¿no? Y ojalá sepamos elegir en la próxima oportunidad, porque caer en extremismos... Pero eso nos obliga a una discusión seria sobre los problemas del país. Una discusión de fondo, así, responsable, un diagnóstico adecuado de lo que son los problemas del país y cómo vamos a resolverlos. O sea, y yo en eso concuerdo contigo. No podemos seguir discutiendo de quién va a ser el próximo outsider que nos va a sorprender, ¿no es cierto? Por eso eso sería lo peor que nos pueda pasar. Mi manera de ser optimista es creer firmemente que este gobierno, el nuevo gobierno, en los siguientes 3 años va a lograr establecer la manera de hacer bien las cosas, evitar que se repitan las situaciones que queremos evitar que se repitan, mostrar resultados, sacar adelante obras, y para eso, como mencioné antes, en el caso de la reconstrucción, que es el reto más grande que tenemos por delante, contratar empresas de alcance internacional que sean capaces de gestionar miles de proyectos, no de construirlos, solo de gestionarlos para evitar la corrupción y lograr que se hagan con eficiencia y rápido. Gonzalo Preale de AFIN ha estado con nosotros inmediatamente y sin escalas. Nos vamos al teléfono. Estamos con la congresista Milagros Salazar de Fuerza Popular. Congresista, buenos días. Buenos días, Nicolás. Gracias por el enlace y a todos tus oyentes. ¿Qué pasó ayer? Nadie entendió. O sea, en realidad hay dos cosas que nadie entiende, ¿no? La primera de ellas es que desapareció una parte de las grabaciones del señor Moisés Mamani. ¿Cómo ha sido el procedimiento para la entrega de estas grabaciones? Bueno, lo que nosotros hemos manifestado y nos reiteramos es que nosotros no hemos tenido acceso a ninguna audio, no lo hemos visto, la bancada. El congresista Mamani, él frente a las presiones que él tenía de la compra del voto, del cambio de su voto, él utilizó un medio para grabar.
Ahora, todo lo que se dice hasta este momento es una especulación, porque el Ministerio Público ha dicho que lo va a someter a una pericia, y eso es lo que nosotros esperamos, que, o sea, no podemos adelantar o interpretar las situaciones si es que no se hace la pericia, y si la pericia manifiesta y confirma si ha habido o no ha habido. Yo lo que preciso, Nicolás, y a toda la audiencia, para que tenga claro, el congresista Moisés Mamani ha manifestado que ha entregado todos los medios probatorios, audios o videos, para que la Fiscalía lo analice, vea lo que corresponda, llame a los especialistas y de acuerdo a ese procedimiento, después se tome una posición, ¿no? Pero antes, a priori, no podemos estar diciendo que ahora, se manipuló. ¿Qué explicación, pero qué explicación les ha dado a ustedes en Fuerza Popular? Entiendo que ustedes tienen una reunión todas las semanas sobre la desaparición o quién sabe qué de ese pedazo de material que estaba y ya no está, que es la grabación en la casa de Pedro Pablo Kuczynski. En ese sentido, Nicolás, nosotros no hemos tocado este punto al detalle en la bancada, porque nosotros nos hemos centrado más en el aspecto puntual de la compra de votos. Él le manifestó a nuestro vocero Daniel Salaverry que tenía estas pruebas y ellos salieron a una conferencia de prensa. Nosotros, la bancada, sabemos solamente lo que toda la ciudadanía sabe de esos extractos. Pero ahora, congresista, Moisés Mamani dice otra cosa. Moisés Mamani dice que él, algo así como que participó en la grabación o fue el autor de las grabaciones, pero que a él nunca los vio porque todo el material se lo entregó a la bancada. Eso es lo que ha dicho él regresando de Brasil. O sea, cuando se refiere a la bancada, específicamente se está refiriendo a el vocero, porque en la bancada no estamos todos nosotros. La bancada es la vocería, en este periodo lo tiene el congresista Daniel Salaverry, y a él le entregó esos medios, ¿no? Entonces, yo lo que espero, como todo peruano, como todo ciudadano, es que la Fiscalía haga un peritaje de esos elementos que él ha manifestado y que verifique, yo sé que va a confirmar que no ha sido editado, que no hay. Lo que sucede es que el medio con el que grabó tenía 30, me parece a mí, 30 minutos de tiempo para grabar, o sea, pasaba los 30 y ya no podía seguir grabando, ¿no? Entonces, más o menos es eso. Entonces yo creo que ahí el congresista Mamani, cuando le cite la Fiscalía, cuando la Fiscalía haga el peritaje y también el congresista Daniel Salaverry tenga que manifestarse, ellos van a aclarar estos puntos, porque estos detalles nosotros no lo conocemos, ¿no? Ahora, ¿qué pasó ayer con la declaración congresista de Kenji Fujimori? Porque él es verdad que el Ministerio Público tenía dentro de su programa, digamos, de investigación y de citaciones la de Kenji Fujimori, pero de pronto él se ofrece voluntariamente a ir a declarar al Ministerio Público, y lo que todo el mundo entendió fue que estaba pidiendo declarar contra su hermana. Postergó su declaración y finalmente llega al Ministerio Público y dice cosas increíbles. Que él no puede acreditar nada de Lourdes Alcorta, y no es cierto, de los otros congresistas a los que se refirió, ¿no es cierto? A Galarreta y a uno, ¿cuál fue el tercero? No me acuerdo cuál fue. Úrsula Letona. Y Úrsula Letona, claro que sí. Y por el otro lado ha dicho que su hermana nunca recibió dinero de origen ilegal y que él pone las manos al fuego por ella. ¿Qué pasó? Nadie entendió qué pasó. Sí, tendrían los medios que preguntarle a él qué es lo que pasó, porque lamentablemente es patético la actitud de Kenji Fujimori, porque justo cuando salieron estos audios era todo, ¿no? Fue un show para nuestro país, ¿no? Percibir y comprobar que efectivamente el presidente Pedro Pablo Kuczynski estaba comprando votos y conciencia, ¿no? A través de obras que son recursos de todos los peruanos que pagamos a través de nuestros impuestos. Entonces, para bajar esa presión frente a esa situación, no tuvo la mejor idea de hablar irresponsablemente, sin ninguna prueba,
¿no? Y manchar a toda la bancada de Fuerza Popular, ¿no? Y por ende a nuestra lideresa Keiko Fujimori. Si ustedes ven las entrevistas que dimos después de esa supuesta disposición a la Fiscalía, ¿no? Fue que nosotros dijimos, nosotros no tenemos ningún problema, no estamos ni preocupados ni angustiados, estamos tranquilos porque no existe absolutamente nada. No hay nada. Si él tiene que hablar, que hable. Si él tiene pruebas, que presente. Pero lamentablemente hay algunos congresistas, no solamente él, hay algunos congresistas que hablan a diestra y siniestra, manchando las honras del Congreso. Por supuesto que en el Congreso hay gente que no debería estar ahí. Perfecto, eso también lo sabemos y tenemos que asumirlo. Pero también hay congresistas honestos, transparentes, que trabajan verdaderamente haciendo su función como corresponde, pero no puede pues él, para que no le caiga la crítica, no, él mismo se pone supuestamente a disposición cuando ya la Fiscalía ya lo había citado, y simplemente para la foto, ¿no? Y para desviar la atención de estos videos donde él participa, él dice voy a contar, ahora voy a saber quiénes son los corruptos, y al final, ¿no? Irresponsablemente lanza esa situación. Y ahora que se presenta la Fiscalía, ¿qué puede presentar si no hay nada? ¿Qué puede, pero no ha habido, usted sabe, congresista, que o sea, todo esto que ha ocurrido se presta a muchas especulaciones, y una de ellas ha sido de que la desaparición de ese extracto de las grabaciones donde están presentes Bruno Yufra, el congresista Moisés Mamani y Pedro Pablo Kuczynski, en la casa de Pedro Pablo Kuczynski, no se sabe quién más estuvo. Se supone que es una conversación donde se hace un balance de todo lo que se ha hecho en relación a la vacancia, y que esta declaración podría perjudicar esta grabación seriamente el tema del indulto a Alberto Fujimori, en el sentido de que el indulto fue parte de esta negociación, ¿no es cierto? Que los 10 votos que entregó Kenji Fujimori de Fuerza Popular fueron a cambio de la vacancia, lo cual le quita a la vacancia o al indulto, perdón, su condición de acto humanitario, y lo convierte simplemente en un mecanismo extorsivo casi, ¿no? La verdad que yo no presento el video de PPK y tú me exculpas ante el Ministerio Público. ¿No ha pasado nada de eso? Definitivamente esa es una hipótesis que también puede ser válida, ¿no? Son hipótesis de trabajo que hay que corroborarlas. Por eso es importante que que citemos, que ya de una vez la Fiscalía avance con la citación de todos los implicados que están ahí. Gino Yufra también está mencionado, que fue los 3 congresistas, PPK, para que cada uno diga sus descargos, que presenten las evidencias, cómo entró, si entró, lo revisaron, no lo revisaron, quién estuvo, la vigilancia, la seguridad, todo eso se tiene que saber, ¿no? Entonces, más allá de las especulaciones que uno puede hacer, yo creo que la Fiscalía tiene la oportunidad de lavarse la cara y hacer un trabajo sin presiones, sin un sesgo político y en función a los hechos y a las evidencias. Y lo primero que a mí me parece importante, es someter a peritaje todos estos elementos que ha presentado el congresista Mamani para verificar si ha sido editado o no ha sido editado. Que yo tengo la seguridad que no ha habido esa situación, pero también se presta para que otros congresistas y algunos medios digan, no, si ha sido editado, no ha sido editado. No, la Fiscalía tiene que hacer su trabajo en el menor tiempo posible para que continuemos con las personas que están ahí. Pero nosotros en ningún momento, Fuerza Popular, como siempre lo ha dicho nuestra lideresa y lo ha cumplido, no negociaba absolutamente nada con este gobierno debajo de la mesa. Nosotros no nos vendíamos, nosotros no hacíamos ningún acto ilícito, y nosotros y nuestra lideresa, desde que asumió su candidatura, firmó un compromiso de no utilizar el poder político para cosas personales o familiares, y lo ha cumplido, Lúcar, lo ha cumplido, y eso nos costó que 12 congresistas se vayan de la noche a la mañana sin explicación de nuestra bancada, que nos quedamos sorprendidos de por qué se iban cuando no había ningún argumento, cuando ellos decían que eran avasallados, que eran arrinconados, que no le daban ninguna atención porque eran supuestamente provincianos. Era mentira, porque los que se han ido habían sido en la primera legislatura presidentes, algunos presidentes de comisión,
y algunos presidentes de comisión de esta legislatura. Entonces, no calzaba pues ese pretexto, y ahora sabemos pues cuando decían, no, mi pueblo dice, ese es el lector que le daba pues Yuno Yufra para que cuando salgan y le pregunten, no, mi población dice que debo apoyar la gobernabilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que saber, porque no se habla de Yuno Yufra, también ahí tiene que rendir y tiene que declarar qué pasó con Diego de Almagro, de la OEA, que también estuvo expectante y apoyándole a PPK. También tiene que rendir su manifestación, porque dice que se ha reunido supuestamente con el TC, se ha reunido con la Fiscalía, que los que están a favor del gobierno la Fiscalía no persigue, que a nosotros nos han quitado. Todo eso se tiene que investigar y todo eso se tiene que corroborar, demostrar o desestimar también, porque hay algunas cosas como por ejemplo le meten a Lucho, a Lourdes y a Úrsula, las meten que supuestamente han recibido, y después no, tranquilamente el congresista Bocángel manda un documento retractándose de eso, pero ya manchó la honra, ya queda la duda. Los enemigos políticos van a utilizar eso y nos van a refregar de que sí, efectivamente, ¿no? Entonces, esas cosas no pueden quedar así libremente o con un documento. Se tiene que investigar, se tiene que transparentar todo eso para que la ciudadanía sepa cuál es la responsabilidad y cuál es el actuar de cada uno de los que han participado en esta situación, ¿no? Yo le agradezco muchísimo a la congresista Milagros Salazar de Fuerza Popular por esta comunicación. Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Gracias, Nicolás. Un saludo cordial. Antes de la pausa tenemos una mención de nuestro auspiciador. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global, UPIC, te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales. Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. El examen de admisión se realizará el próximo 22 de abril. Para informes o inscripciones, usted puede llamar al 275-0500. 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Regresamos con más. Esto es Exitosa. El mundo es peruana, por eso tu diario Exitosa todos los días te regala su colección Restaurantes y Guariques. Reclama gratis su receta día a día por la compra de tu diario Exitosa solo un sol. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Exitosa Noticias. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Antes de seguir adelante tenemos un mensaje de nuestro auspiciador. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa. Locales en preventa de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados con una mínima cuota inicial y financiado. Para información, usted puede llamar a los siguientes teléfonos. Tome nota. 468-6104, 468-6104. 930-645160, repito, 930-645160 y 973-871628, repito, 973-871628 o visítenos al Facebook, Plaza Unicachi Este. Y ahora vamos con nuestra secuencia, los exitosos de Exitosa. Adelante, por favor. Intención con esta secuencia es llamar la atención sobre las innumerables historias de éxito que hay para contar en el Perú, de gente que pese a las dificultades ha logrado sobreponerse a todos los problemas y ha logrado tener éxito en las diferentes áreas de la actividad empresarial, de la vida profesional o incluso del arte y la cultura. Y eso es lo que queremos hacer desde acá, resaltar estas historias que valen la pena de contarse, no solo porque son entretenidas, valga la
la verdad, reconocerlo, sino porque además son enriquecedoras, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Para la gente que está empezando y la gente que se va a enfrentar a problemas, y es bueno escuchar de la gente que ya atravesó el desierto, por así decirlo, cómo la hicieron, ¿no? Está con nosotros don Osvaldo Hidalgo, es fundador de lubricantes Bistoni. Yo pensé que esto era una marca gringa, siempre. Siempre lo han calificado así. No, uno piensa esto es una marca así internacional. Pero ya es internacional. Pero es una marca peruana que se exporta. Nacida en el Perú, y nos da el gusto de que ya la presencia es mundial. Estamos en muchos países, ya hemos pasado las fronteras. Muchas gracias por invitar a Luca a tu programa. Bistoni es una marca de lubricantes, ¿no es cierto? Sí, es una marca de lubricantes. Nosotros elaboramos lubricantes automotrices e industriales. O sea, si hablamos de maquinaria, desde las más sofisticadas hasta las más pequeñas. Así que todo lo que necesitan las maquinarias en cuanto se refiere a lubricación. De igual manera para lo que es el automóviles, desde las más modernas hasta las que más usadas. Autos que ya están prácticamente a la chatarra, ¿no? O sea que tenemos para todo tipo de vehículos. Ahora, lo increíble es que ahora son ustedes una industria, ¿no es cierto? Y tienen una enorme red de distribución. Están en todos lados, ¿no? En todas partes. En todas partes. Pero esto es, digamos, el final de la historia, ¿no es cierto? Claro, es el final. Es un proceso largo, ¿no? Pero ¿por qué no nos cuenta cómo empezó su vida? ¿Dónde nació usted? ¿Qué hacían sus padres? Un poquito nostálgico, ¿no? Que es difícil porque uno se remonta a los orígenes. Es bien difícil porque da pena contarlo eso, ¿no? Porque es de mucho esfuerzo, de mucha constancia, ¿no? Entonces yo creo que decir los pasos sinuosos, que es el elemento más sustancial que tiene un emprendedor, hacer las cosas de abajo de tal manera que en el tiempo se ha sostenido y seguimos sosteniendo que la marca ya es mundial. Ahora, usted, sus papás eran agricultores, ¿no es cierto? Así es. ¿Y dónde era esto? ¿Dónde? En Chavín de Huántar. Chavín de Huántar. Es en Callejón de Conchucos. Claro, por supuesto. Si hablamos de Huaraz, nosotros somos de la cordillera blanca y hay una cordillera negra, ¿no? Entonces, nosotros somos de Callejón de Conchucos, donde está la provincia de Huari. No sé si... No, claro que sí. Alguna vez mi familia es del Callejón de Huaylas. Es más, de un pueblito que se llama Huaylas. Claro. ¿No? Que es lo que le da el nombre a todo el valle. Pero usted, o sea, nació en una familia de agricultores y decidió venir hacia Lima a buscar una vida mejor. ¿Cuál fue su primer destino? ¿Y a los cuántos años salió? Huaraz. ¿Cuántos años tenía? 13 años. A los 13 años a Huaraz. Bueno, Huaraz he sido, la historia que he sido cargador de bultos, lavador de carros, vendedor de periódicos, revistas. Y eso es lo que recuerdo todos los días. Si no hubiera aprendido a ser desprendido, a haber despojado el prejuicio, Osvaldo Hidalgo no hubiera haciendo las cosas que hasta ahorita seguimos avanzando. Es decir, usted no le hacía asco a ninguna chamba. Para nada. Me acuerdo que los primeros días cuando yo comenzaba a lavar carros en la plaza principal de Huaraz y tenía un poquito de vergüenza a ver si pasaba algún paisano por ahí. Y eso más o menos demoró 3 días. Pero yo dije, así no puedo seguir trabajando, tengo que dar la cara. Entonces hay vecinos, paisanos que llegaban y les saludaban, me decían, ya qué bien que estás lavando. Pero llegaban a mi tierra y decían, pobrecito, Osvaldo, los hijos de Joaquín Hidalgo y Rosalino Solís, mira, lavando carros. Y iban en el sentido muy negativo. Pero eso era un alimento tan importante, ¿no? De que
que eso digan de alguien que está emprendiendo, pero a mí nunca me ha faltado dinero desde el momento que yo llegué a Huaraz, porque hacía de todo. Salía del colegio, me iba a las agencias, me acuerdo de la agencia Soledad, y cargaba mi bulto, llevaba a la espalda, por todas partes iba y me pagaban por los centavos, y eso era, ganaba, nunca me ha faltado dinero. Y ahí cosechaba, trabajando, pero trabajaba los sábados, domingos, Monterrey, lavaba carros, en los baños de Monterrey, ahí en Huaraz. Y yo lo que podría ser como un consejo, mira, cuando yo lavaba carro en Huaraz, eso le enseño, a veces me ponga a hablar con los lavados de carro, me decían, mira, no quiero que me laven. Entonces, ¿yo qué hacía? Lavaba y venía, decía, pero si yo no te he dicho que lave mi carro. Si usted lo desea, me paga. Si no. Y así que lavaba porque tenía tiempo para lavar. Entonces y por ahí hay gente que decía, por haber hecho esto, pagar doble. Entonces siempre uno buscando, ¿no? Por la audacia. No, es que haciendo. ¿Y en qué momento se viene usted para Lima? Porque eso es otra etapa de su vida, ¿no? Más o menos 3 años. Ya me vengo allá a Lima porque tengo una hermana mayor, Margarita Hidalgo, que se vino también muy joven. Y lo dice, ¿por qué no te vienes a Lima? Así que ya es así que yo llego a trabajar como guardián de una fábrica. Pero ya más o menos con 15 años, ¿no? Era guardián de una fábrica y ahí Pedro Tintoré, que nunca voy a olvidar, y español, que tenía una fábrica de muebles, trabajaba en Pimaco. Y me dio trabajo. Y yo agradecí eternamente. Y a veces lo veo a su hijo, Jorge Tintoret, y a los padres finados ya. Y a veces chiquitos lo veía porque llevaban a la fábrica y ahora los veo, ¿no? Es una satisfacción increíble que ellos me dieron trabajo. Estoy muy agradecido. Eso ya es la clave, creo que, del esfuerzo, ¿no? Ahora, ¿cómo pasó usted, Osvaldo, de guardián de una fábrica? ¿Cómo dio el salto a convertirse en empresario? Es un proceso largo porque uno sueña siempre, ¿no? Quería un poquito más, hacer algo. Pero en el transcurrir del tiempo sucede unas ideas, ¿no? De querer trabajar por su cuenta. Pero como era vendedor de medias, ambulante, de todo, he vendido de todo, entonces mejor me dedico a trabajar. O sea, aparte de guardián de la fábrica, usted se cachueleaba vendiendo todo lo que pudiera. Y de ahí es lo que yo salgo ya mejor me dedico ya de lleno por mi cuenta. Porque lo que estoy ganando no es suficiente para lo que yo quiero hacer. Entonces quise hacer carpintería. Con la liquidación que me dieron como trabajador de la empresa famosa de Pedro Tintoret, no me alcanzaba dinero, pero yo estaba con ganas de hacer carpintería, porque yo había trabajado en la carpintería. Compré máquinas, una, otra, y prácticamente no tenía local, porque en la casa donde vivíamos ese tiempo, vivíamos en una quinta en Surquillo, y el dueño dice, no, si quieres utiliza arriba, pues algo. Pero ahí la bulla no se podía hacer nada, entonces ya eso se truncó. Y ahí iba apareciendo otras ideas. Comencé con las toallitas profilácticas, unas toallitas que la cortaba chiquititas, no sé qué. Eso también una experiencia que una hermana un día me dice, oye, a cada uno de los hermanos les voy a regalar una toallita, mi hermana Margarita. Ustedes no pueden secarse con una sola toalla, pues, para la cara, para todo. Mejor esta toallita chiquita para secarse, pero ya los hermanos iban viniendo acá ya. Entonces yo, este es el negocio. Comencé a hacer las toallitas chiquitas. Bellota, que ese tiempo era grande en fabricación de felpa. Y comenzaba a cortar las toallitas más o menos del mismo tamaño que nos regaló. La hice el estampado y le puse las toallas profilácticas especialmente para secarse los pies. Y era como me gustaba vender. Me empezaba a vender las universidades nocturnas, institutos, colegios nocturnos. Vendía un montón de toallas. Exitoso. Ganaba un montón de plata. Llegué a tener más o menos 7 vendedores vendiendo toallitas.
Y los mismos alumnos decían, ay, pues no tienes toallas más grandes, lo cortaba las toallas más grandes. Toallas estampadas, las compraba, las estampaba, y ahí comenzó a hacer las batas de dormir, una serie de cosas. Y ahí nace ya el negocio pues, de la fabricación de ropa de trabajo, ¿no? Mucho tiempo tuvimos una fábrica de ropa industrial. Estos overoles, todo eso. Pero por cuestiones ya de coyuntura económica, libre importación, los productos que llegaban de afuera eran tan baratos que no se podía competir. Ahí quebraron las empresas más grandes. Texaco, las hilanderías, Textilería Unión, tanto las empresas textiles como la ropa de vestir, ropa de trabajo. Entonces que ahí había que cambiar de giro. Había que cambiar, pues. Entonces, es una historia. Entonces yo, todos los hermanos trabajábamos ahí. O sea que poco a poco iban a ingresar, todos trabajábamos, casi la mayoría. ¿Cuántos son ustedes? 8. 8. Entonces yo dije, pues esto, si mañana nos vamos al diablo con esto, ¿qué va a pasar? Y le digo un día a mis hermanos, yo les dejo esto. Ustedes sigan avanzando con esto de Betelsa, Industrial Betelsa, así se llamaba. Así que yo me voy a 2 años metido, así que a ver qué otra cosa podría hacer, ¿no? Ahí nació esta idea descabellada de ser fabricante de lubricantes, una locura. Pero ¿cómo así? O sea, es que así es, porque cuando se te... Porque el otro día que me contaban su historia, decía, claro, ¿cómo se le ocurrió a este hombre hacer esto? Exactamente. No, ¿de dónde salió cosa, porque yo dije, si tengo que hacer algo, tengo que hacer algo grande. Una de las cosas que yo tomé en el periódico, en El Comercio, dice, acaba de inaugurar la planta de Texaco, su planta de grasa, que le ha costado $6 millones. La maquinaria para elaboración de planta de grasa. No, este es el punto. Yo voy a fabricar grasa. Se me metió tanto la cabeza y no tenía plata. Pues $6 millones, ¿de dónde? 13 años se demoró para mover la grasa, esa máquina que se había estructurado con tanta emoción. Pero hasta mientras que hacía pues, muchas cosas, ¿no? Porque tanta plata se necesitaba para tener esa máquina, ¿no? Pero en 13 años se llegó a mover. Pero antes hicimos una reproducción de esa máquina grande en una cosa pequeña. Lo hacíamos 2 baldes, porque no podíamos hacer 13 años. Entonces pero es un proceso, como digo, ¿no? O sea, comenzaron a producir en pequeña escala y a vender también. La grasa. Ahora somos número 1 en grasa, gracias al buen servicio que damos al cliente. Y si somos número 1 en grasa, vamos a ser número 1 en aceite. Gracias, merecemos lo que nos enseñan los grandes. Eso es nuestro norte, ¿no? Imitamos a los grandes que están en el mundo. Y seguimos imitando y tenemos que seguir en esa línea. Y aceite ahora es lo que estamos vendiendo para todo tipo de carros y aceite para todo tipo de maquinarias. Ese es nuestro trabajo, de seguir avanzando y estar en ese desafío. Y cuando usted mira para atrás, Osvaldo, ¿no? Y ahora mira y se acuerda de ese chico de 13 años que lavaba carros en Huaraz. Me pongo a llorar. Entonces, solamente lo que yo veo es que siempre, yo tengo 4 hijas, y siempre les he enseñado, y cuando veo... Hay una mirando orgullosa. Cuando un chiquito, cuando un ambulante está con una cajita, porque yo me acuerdo siempre con la cajita chiquitita, ahí era mi mercadillo, y cuando veo a una persona vendiendo, le digo, yo me acerco. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la venta? ¿Qué estás vendiendo? Y siempre me acerco, porque es mi norte, y tengo que mis raíces de ahí. Y siempre me acerco ahí, ¿cómo te va el negocio? El ambulante vendiendo su chocolate, vendiendo
Sus caramelos, sus frijoles, su desayuno, lo que fuera, siempre acercándome a ellos, ¿no? Porque yo digo, así he empezado. Así con una cajita, cuando yo comencé a vender medias, por ejemplo, con 6 pares de medias en Gamar. O sea que tienes una historia, pues, para hablar esto, es una más de 55 años de experiencia. Yo para decir esto, no es que yo he salido ahora, yo vengo de abajo. Los centavos se van saliendo de abajo. No, yo no estoy hablando que esto lo hice en 5 años. Esto lo he hecho a base de 55 años. Tiene usted y tienen sus hijos, incluyendo su hija que está acá, motivos más que suficientes para estar orgulloso de usted, Osvaldo. Y yo le agradezco infinitamente por haber compartido parte de su historia con nosotros esta mañana. Porque yo creo que estas historias son las que estimulan a los chicos, ¿no? A los jóvenes. A que sí se puede, ¿no? Sí se puede hacer las cosas. Sí se puede. Esa frase tan trillada, ¿no? Es verdad. Pero esa es cierta. Este hombre es la prueba de que se puede. Sí se puede, todos podemos. Todos podemos. Apunche. Yo le agradezco mucho, don Osvaldo. Gracias. Un honor tenerlo con nosotros. Nicanor, muy amable. Gracias por visitar. Muchas gracias por estar con nosotros. Terminamos con nuestra secuencia. Los exitosos de Exitosa. Qué buena historia. Hemos presentado Los exitosos de Exitosa. ¿Tenemos tiempo de ir al Congreso, señora Magariño, o no? A ver, Álvaro, está ahí. Álvaro Tapia, por favor, cuéntanos. ¿Perdió Álvaro? No, ya perdimos comunicación con él. ¿Qué está pasando? El presidente del Consejo de Ministros va para allá, ¿no es cierto? Bueno, vamos a regresar con ese tema tras la pausa, pero antes un mensaje de nuestro auspiciador. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global, UPIC, te permite trabajar en lo que te apasiona, con sus 5 carreras profesionales: Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. El examen de admisión será el día 22 de abril. Para informes o inscripciones puede usted llamar al 275-0500, 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Volvemos. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Callejón de Huaylas, tierra prodigiosa. Todos te llaman Suiza peruana. Conocida en el mundo entero como la Suiza peruana, Huaraz atesora en sus nevados los vestigios de la grandeza de una civilización. Laguna de Yanganuco, baños termales de Monterrey, montañas eternas, vigilantes, lugares paradisiacos que nadie puede olvidar. Una ciudad que renació de los escombros y se levantó para ser ejemplo de empuje y empoderamiento. Huaraz, exitosa por su gente. Huaraz, exitosa te informa con la verdad. Estamos viendo Nicolás Lucar. A continuación, Exitosa Noticias. Y a las 2 de la tarde, Exitosa Deportes con Gonzalo Núñez. Nacimos en 1991, en la Tierra de la Libertad, inspirados en nuestro bate universal César Vallejo y convencidos que hay muchísimo por hacer, que el Perú necesita profesionales emprendedores, con valores, con sentido humanista, científico y tecnológico, comprometidos con la transformación de la sociedad para un desarrollo sostenible. En el 2001 llegamos a Piura, 2002 Chiclayo, 2003 Chimbote, 2004 Tarapoto, 2005 Lima Norte, 2009 San Juan del Lurigancho, 2013 Ate y Chepén. Somos la universidad de los que quieren salir adelante. Universidad César Vallejo.
Todos los días tu diario Exitosa te regala la colección Restaurantes y Guariques. Son 32 láminas en fino papel cuché con las direcciones de los mejores restaurantes y guariques, que incluye 64 recetas de la exquisita gastronomía peruana. No te olvides, a solo $1. Compra tu diario Exitosa, el diario del Perú. Trujillo, ciudad de la eterna primavera, de insuperables manjares, de gente buena, de hermosos paisajes. Trujillo es marinera y tradición, exitosa por su gente. Trujillo, exitosa, te informa con la verdad. Todo esto y mucho más al mediodía con Manuel Rosas en Exitosa Noticias. Participe en el programa, llame y comente en las redes sociales 11:36. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Exitosa Noticias. Porque lo bueno no tiene que ser caro. Cuadernos Universal. Nuestro papel ultra blanco y resistente hace que nos prefieras. Nuestros diseños exclusivos con más de 100 licencias hacen que nos elijas. 30 años nos respaldan. Nuestros productos superan en calidad a todas las marcas en el mercado, pero a un precio menor, hasta 30% menos. Cuadernos Universal. Porque lo bueno no tiene que ser caro. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Antes de seguir adelante, una mención de nuestro auspiciador. Llegó la hora, Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa. Locales en preventa de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados con una mínima cuota inicial y financiado. Para información puede usted llamar a los siguientes teléfonos. Tome nota: 468-6104, 930-645160 y uno último, 973-87-1628. Tome nota bien porque esto puede cambiar su vida. Visítenos si no en el Facebook, Plaza Unicachi Este. Qué buena la historia ¿no? del señor Osvaldo Hidalgo, ¿no? Qué buena historia realmente. Son esas historias ejemplares que valen la pena contarse. Álvaro Tapia está en el Congreso de la República. Adelante, por favor. Gracias, Nicolás. Bueno, oigas, información en vivo. Efectivamente, nosotros continuamos en el Congreso de la República, donde hace instantes acaba de llegar el premier César Villanueva. Él en estos momentos se viene reuniendo con la bancada de Acción Popular. En este caso, esta reunión de trabajo se va a realizar también con diversas bancadas previas a la solicitud del voto de confianza y también de facultades legislativas. En esta reunión con Acción Popular se encuentran los congresistas Armando Villanueva, Edmundo del Águila, Miguel Román y también el vocero precisamente de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaunde. Mientras, el congresista Johnny Lescano no se encuentra precisamente en esta reunión debido a que se encuentra en un viaje en Chile. Cabe señalar que el día de hoy también el presidente del Consejo de Ministros tiene previsto reunirse con 3 bancadas más. Estamos hablando con el APRA, Alianza para el Progreso y Nuevo Perú. Esta es la información entonces que se tiene desde el Congreso de la República. Informa Álvaro Tapia para Exitosa. Muchas gracias, Álvaro, por la información. Pero vamos a ver qué dicen las redes sociales sobre esto sorprendente que ocurrió ayer en el Congreso, ¿no? Kenji Fujimori salió a decir que, a diferencia de lo que había, digamos, promovido, ¿no? Que iba a hacer, y además hubo toda una sensación así de expectativa porque se postergó su presentación ante el Ministerio Público, resulta que fue un fiasco, ¿no? Dijo en el Ministerio Público que su hermano no había recibido dinero de Odebrecht y que él ponía las manos al fuego por ella y que no podía acreditar nada con respecto a los congresistas a los que en las grabaciones acusa de haber recibido dinero de Odebrecht. ¿Qué dice la gente en las redes, Judy Rodríguez? ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días y buenos días a toda nuestra audiencia. Solo para acotar, Nicolás, Kenji Fujimori dijo sobre los congresistas que se había enterado por los medios de comunicación. O sea, nos echó el pato a los medios de comunicación, el menor de los hermanos. De lo que él había dicho, de además. Lo que él había dicho, además. Bueno, yo no lo he escuchado en ninguno de los medios, sinceramente, mucho menos en este. Renato Aramayo dice, ¿qué se habrán ofrecido? Dice uno al otro.
acusarlo en el Congreso a cambio de que Kenji no le acuse en la Fiscalía. No sé si eso sería lo más lógico de pensar. Dice, no te desafuero, por lo tanto no te acuso. César Augusto dice, claro que no le creo. Ningún Fujimori es digno de credibilidad, dice César Augusto. Debajo de la mesa está la intención de que no lo desafueren del Congreso. Chamba es chamba, dice. Qué vergüenza. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? ¿Qué? Se pregunta César Augusto. Votar, pues César Augusto, votar. Juan Pablo dice, claramente está que defiende su permanencia en el legislativo y de paso protegiendo a su hermana. Ambos se favorecen en su ambición por el poder. Los peruanos deben darse cuenta que los Fujimori solo piensan en los Fujimori. Álvaro nos dice en Twitter, solo creo en la evidencia, no en la palabra. Por otro lado, el comentario de Oscar Castro en nuestro @exitosap dice, si no tiene cómo probarlo, solo puede decir que no. Caso contrario, agravaría su situación personal. Y Miriam Sánchez, ¿qué opina? Es obvio que ha habido una conversación previa con todo el clan Fujimori. Saben que si Kenji habla todo lo que sabe, se termina la dinastía Fujimori y su ambición por llegar al poder. ¿Qué le parecen los comentarios, Nicolás? Sí, pues se están destruyendo entre ellos, ¿no? Reflejado en las encuestas. Ahora, el problema es qué es lo que los une, el indulto al papá. Eso es lo que los une. O sea, ese es el único punto en que los dos están de acuerdo, ¿no? Ahora, el gran problema es que, y lo que resulta sospechoso es por qué no aparece esa grabación de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué cosa habrá dicho Pedro Pablo Kuczynski en esa reunión? Que nadie de los presentes ahí, y ni siquiera Keiko quiere que se sepa, ¿no? Algo, ya la curiosidad ya es, ¿no? Pone en riesgo ¿qué posibilidad tenemos de conocer el contenido de esa grabación? Que lo cuente Bruno Yufra, no creo, ¿no? Que lo cuente Mamani. ¿Ah? Vamos a ver si lo cuenta Moisés Mamani. Muchas gracias, Judy. A ti, Nicolás. Y ahora nos vamos con nuestra secuencia Medio Tiempo con el señor Gonzalo Núñez. Presentamos Medio Tiempo con Gonzalo Núñez. Muy buenos días, Gonzalo Núñez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Empezamos con un par de noticias así que llaman la atención hoy en día cómo se dan las cosas. Antes era diferente, ¿no? Antes decían, van a operar de la rodilla tal jugador el día tal. Hoy día en la cuenta de Instagram o en la cuenta de Facebook aparece, operaron a Arturo Vidal de la rodilla y no podrá jugar contra el conjunto del Real Madrid por la Champions. Descartado hasta el final de la temporada, tenía un problema en el menisco, queda entonces afuera ya hasta el mes de julio o junio, ya cuando comienzan los amistosos el conjunto alemán. Obviamente que es una baja durísima para el Bayern de cara a la Champions ante el Real Madrid, y no esperaba, la verdad, esta lesión o esta baja Jupp Heynckes. Y después, al costadito nomás, ha sido operado de la rodilla Sergio El Kun Agüero, y ya no con cara a la Champions, sino al Mundial. ¿Al Mundial? Sí, al Mundial. Pero es un problema de artroscopía, o sea, un problema en menisco que se soluciona a través de una artroscopía, que es una operación no tan complicada y que más o menos hace que estés entre 6 a 8 semanas afuera. Entonces hay muchas dudas. Se va a perder los amistosos, va a llegar con lo justo, y hay mucha preocupación en Argentina, pues uno de los principales delanteros que tiene Jorge Sampaoli. Entonces, por un lado, Vidal afuera, completamente ya no puede jugar, y el Kun Agüero, que va a llegar con lo justo al Mundial Rusia 2018. Pero estas operaciones son fantásticas. Mira, yo te cuento una anécdota personal. A mí me operó un médico y amigo, el doctor Raúl Vega Schumacher. Me operó las dos rodillas el mismo día de los meniscos. Ponte que la operación ha sido 11 de la mañana. A las 2 de la tarde, te juro por mis hijas, salí caminando. Caminando, sin muletas ni nada. Y bueno, y Raúl me dice, oye, cuidado, te he operado, compadre, las dos rodillas. O sea, que no te engañes, porque esta ha sido una operación y tienes que tomar todas las precauciones, pero es fantástica la tecnología, ¿no? Impresionante. Lo hacen con láser, me parece, pero el tema es que el menisco es es un material medio jeve duro, ¿no? Un jeve duro, ¿no? Entonces que sirve como para que la rodilla se mueva bien. A veces cuando hay exabruptos, ahí
o de repente se mete un pedacito en otro, es cuando comienza a sonar y cuando te comienza a doler a la hora de pisar, seguramente es lo que te pasa a ti, ya hacen una limpieza general y un recorte nuevo que queda como nuevo, entonces ya automáticamente viene una recuperación de desinflamación, así, ¿no? Pero no es pues como que depende de un ligamento, ¿no? Cuando se te rompe el ligamento cruzado, ahí tienes para 6 meses, ahí sí no sales caminando ni muerto, ¿no? Ahí tienes que salir en silla de ruedas y sales con yeso, y el yeso te dura 2 meses y medio, y no yeso, pero el acrílico que hoy día se usa, y eso no se usa más, ¿no? Y yo te cuento una anécdota, una vez mi hermana sufrió un accidente, mi hermana, la mayor amiga de tu esposa, sufrió un accidente, te estoy hablando hace 30 años, sufrió un accidente donde se volcó el carro donde ella iba junto con su hoy esposo, y se le fisuraron 3 vértebras. Entonces, cuando yo voy al día siguiente a visitar a la clínica, no voy a decir qué clínica, tenía un yeso desde la mandíbula hasta la cintura, un yeso que pesaba por lo menos 60 kilos. Por supuesto que no podía hacer nada. Entonces mi padre dijo, no, ni hablar, esto está mal. Se la llevó a Estados Unidos y regresó caminando con un aparatito de 3 fierritos entre la barbilla y un soporte que le agarraba a los hombros, y ahí estuvo 2 meses y medio con ese aparatito, pero haciendo su vida normal. Soldaron los huesos y las fisuras de las vértebras y automáticamente ya estaba bien de nuevo, ¿no? Mira, acá hoy se quedó postrada. Allá regresó caminando. Gonzalo, ayer estuve viendo el partido municipal de Huancayo. Sí. Y puede resultar desmoralizante, ¿no? Para los hinchas. ¿Por qué está así tan... No sé, ¿qué hay que hacer, Gonzalo Núñez, con los años que tienes tú en el mundo del fútbol, para no sé, meterle ají al campeonato, meterle más? No sé, sinceramente. No, lo que pasa es que una cosa es la selección. Imagínate, yendo al mundial, la selección por aquí, la selección por allá, cualquier palabra de Gareca automáticamente está reproduciéndose en todos los medios, en todas las webs. Hoy día lo han puesto a Gareca, que dice que está en un grupo difícil, pero que él cree que Perú puede hacer un buen mundial, y que él cree más que nadie en el jugador peruano. Ya, eso rebota, que Gareca juega el jugador peruano, que no sé cuándo. Entonces, hay toda una expresión mediática hacia la selección, y todo lo que diga Gareca y todo lo que pasa en torno a la selección, sale Solano, que es el asistente, dice, aquí nadie puede aflojar, nadie puede aflojar, todos los jugadores, ¿a quién se habrá referido? ¿No? Entonces, hay toda una repercusión. Sin embargo, el campeonato, normalmente, tú tampoco lo has visto, pues, ¿cómo se llama, Nicolás? Tú no lo has visto. Tú por ahí de refilón, un Alianza Cristal, pero tú alguna vez has visto Huancayo Municipal. No, pero ahora que estás con el futbolitis, ¿para qué quieres ver? Oye, pero qué malo es esto, hermano, esto es una porquería. Igual que mi hijo, ¿no? Mi hijo pasa lo mío, papá, yo no veo esa porquería, yo no veo, lo siento, ven acá a ver, carajo, le digo para que entiendas un poco. No, yo no voy a ver, Estábamos viendo Cristal Alianza, o sea, no es que estábamos viendo cualquier cosa, son malos, me dice, son malos, carajo, no son malos, mira tú, ella, la fácil es la que haces tú, bonito la selección, bonito la Champions, bonito esto. Mira un poco el fútbol peruano también, no es fácil. Ahora, están ajustando, ¿no es cierto? Este ajuste que está haciendo la federación va a servir, ¿tú crees? ¿Va a dar resultados? Sí, claro, va a servir. Están poniendo los clubes en línea, los están poniendo en línea. Pero Huancayo, por ejemplo, ha mejorado. Huancayo es una institución que antes era prácticamente... No, a mí me sorprendió ayer. A mí me sorprendió ayer, sinceramente. ¿Te sorprendió, no es cierto? Sí. Si uno quiere encontrar las cosas positivas, Huancayo juega de local, su cancha está muy bonita, linda cancha, perfecto estado del terreno, un equipo que corre, tiene sus buenos jugadores, le pagan al día, ya están haciendo su cancha de entrenamiento, eso los están exigiendo, ya tiene divisiones menores, hay un presidente que cumple con lo que promete, entonces ahí se da un paso. Y estas licencias las manda la FIFA, y cada país las tiene que cumplir obligatoriamente, dan plazos, ya en tanto tiempo esto, en tanto tiempo cancha obligatoria para entrenar, tiene que tener 4 categorías. Entonces, mientras los van ajustando, se van poniendo pues en regla y en fila, como se dice, y estos clubes tienen que mejorar. Sin embargo, la otra cara del amor es municipal. Le comenzó a entrar plata y comenzó a gastar más de lo que tenía. O en todo caso, se comenzó a endeudar hacia el futuro.
Hoy día tiene problemas de pago, hoy día tiene problemas institucionales, hoy día el presidente Vega tiene que estar de alguna manera salir a dando explicaciones, no que han firmado un contrato con la televisión hasta el 2022. ¿Cómo puedes hipotecar un club si no sabes quién llega a ser presidente aquí a 6 meses? Firmar un contrato hasta el 2022. Me parece que es un poco... bueno, pero está seriamente cuestionado, ¿no? Sí, claro. Porque en la época que hace 2, 3 años que la economía vivía una situación diferente, comenzó a hacer cosas que no debía hacer. O sea, uno tiene que saber de dónde vive, cuánto gastar, qué carro comprarse, si no tiene para carro una motito. Pero no, pues tú no puedes ir a comprarte un BMW, porque en un momento tienes plata y no sabes cómo te va a ir el día siguiente o cómo te va a ir al año siguiente. Esto es irresponsable, a mí me da la impresión. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Listo. Como todos los días. ¿No, de qué? Un abrazo. Gracias. Chao. No, es verdad eso, ¿eh? Yo nunca en mi vida había visto partidos del campeonato local, así bueno, como dice Gonzalo, uno ve Alianza Cristal, digamos, ¿no? Melgar. Pero ayer no sé cómo estaba viendo Huancayo Municipal. ¿Ah? Por alguna razón será, esta futbolitis que tenemos no tiene su aspecto positivo en el hecho de que estamos volviendo la mirada hacia nuestro fútbol y ponernos exigentes también, ¿no? Sobre lo que esperamos de nuestros equipos. Erika Arrado está en la Universidad Villarreal, que ha sido tomada por los estudiantes. Cuéntanos, Erika, ¿qué pasó? Gracias, información en vivo. Nosotros continuamos en los exteriores de la Universidad Nacional Federico Villarreal, el local central ubicado en la avenida Colmena, que esta madrugada ha sido tomado por estudiantes. Como vemos, a esta hora de la mañana todavía hay resguardo policial en las inmediaciones y tampoco se está permitiendo el ingreso a los estudiantes que pues están todavía haciendo aquí algunos esfuerzos para intentar ingresar. Recordemos que muchos de ellos inician sus clases esta semana y precisamente algunos están llegando también a hacer algunos trámites documentarios, a informarse de cómo van a ser el tema de las clases. Sin embargo, a esta hora de la mañana tampoco la policía ha iniciado ninguna acción para intentar ingresar a este local central, en donde funcionan las facultades de Ciencias de la Comunicación, Derecho y Pedagogía. Lo que vemos es pues que se están reuniendo los estudiantes tratando de recabar mayor información acerca de cuándo se reiniciarían las clases. En este momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de los estudiantes que han decidido tomar esta casa de estudios. Nosotros nos mantenemos entonces también a la expectativa para poder conocer cuál es el desenlace de esta situación. Recalcamos la información, estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal han decidido tomar el local central de esta casa de estudios. Es la información, Erika Arrado, para Exitosa. Muchas gracias, Erika. Vamos a ver qué pasa ahí. Acuérdense que el otro día en la Universidad de San Marcos el propio Consejo Ejecutivo y el rector pidieron la intervención de la policía. Ojalá que se pueda iniciar rápidamente un diálogo y restablecer la normalidad en la universidad, pero esto una vez más nos enfrenta al problema de la situación de la universidad pública, ¿no? La situación de la universidad pública en el Perú, que requiere urgente inyección de recursos. Si queremos convertirnos en un país de primer mundo, todo empieza por ahí. Y vamos a recibir ahora una denuncia con respecto a un hecho insólito que le ha ocurrido al señor César Álvarez Flores, que está con nosotros. Muy buenos días. Nicolás, buen día. Gracias, Exitosa, a tu programa y siempre por esa disposición de apoyar al Perú de Ciudadanía. Concretamente, este es mi auto, A5Q691. Es un Kia Rio, inscrito en CETAME. 2010 nuevo al 2015. Después del 2015 actualicé al 2020. Claro. Entonces, aquí está. O sea, tú tienes autorización para realizar taxi independiente, sí, y estás registrado hasta el 2020. Está renovada. Y tu placa es la A5Q691. Y de repente te llega una papeleta brutal. Y sorprendentemente, perdón, esto parece malintencionado porque este formato, este tamaño, donde no lo ve nadie... Cuando no lo puedes ni leer, ¿no? Claro. Tan chiquito. Esto, por ejemplo, gracias al cruce de información que ha hecho Tito Almites, acá podemos ver el formato que ellos debían enviar. Parece que hubiera una intención, o sea, una mala intención. Claro, porque el tamaño ese... Es más, yo casi lo voto porque vi los nombres, los apellidos no eran... Lo han pasado y no lo han hecho, digamos... O sea, no es que te han tocado el timbre y lo han entregado a un familiar. Mi casa tiene, pasado por debajo. Sí, mi casa tiene un timbre de fábrica
Y siempre hay 5 o 6 personas en mi casa, es una casa de 3 pisos. Entonces no hay motivo. Ahora, acá hay dos cosas extrañas, ¿no? Primero, que aparece el nombre de un conductor, que es un señor Moisés González Yauris, que es lo primero. Sí. Y lo segundo, que la multa es por no tener, o sea, por estar haciendo taxi cuando no tienes la autorización de la GTU. Y eso no es verdad. R1 es la que tú mencionabas. Claro, sí. tu vehículo sí tiene autorización y tú a este señor no lo conoces. Para nada. Y perdón, acá gracias a Tito Alvites, él me sacó esta relación cuando yo vine temprano y ahí aparece el récord de ese señor, o sea que es un constante infractor y por lo visto ahí uno puede darse cuenta que son infracciones de tránsito. Y la que está arriba, y hay una de tránsito que es ASQ. O sea, ¿qué es lo que ha pasado acá? ¿Se han equivocado? Sí, cuando o sea, hay un vehículo que realmente... Pero, ¿cuánto tiempo ha pasado esto? Perdón, esto llegó a mi casa el 12 de julio del año pasado. El 14... pero ya estás para embargo, ya a estas alturas. No para nada, porque el 14 de julio yo fui al SAC de San Juan de Miraflores y presenté todos los descargos. ¿Ya? Y lo sorprendente es que no me respondían, y el día de ayer llega esta carta de la señorita, dice Patricia Geiser Caballero Morán, gerente de impugnaciones, y donde dice que prestar el servicio de taxi en la autorización otorgada por la GTU, y después dice que en ese sentido, dado que el infractor no ha presentado descargo del plazo de ley que permite, ahí está mi entrega, o sea, el 14 de julio, esperando hasta ahora. Y o sea, has estado circulando según el SAT sin autorización para hacer taxi. Todavía, sí, todavía mientras hay una primera instancia. Ya, pero acá te están dando como... Recién ha llegado, pero desde julio del año pasado estamos a abril. Claro, acá dice que tú lo que supuestamente has violado es el prestar el servicio de taxi con autorización otorgada por la GTU. Y perdón, pero dice que encima tú no has presentado descargo y las dos cosas son falsas. Y perdón, y algo más que es sorprendente. Ahora, pero lo que ha descubierto Tito es que acá lo que ha habido un error, es un error a la hora del registro. En vez de poner A5Q691, en vez de poner ASQ691... Aquí está lo que Tito también consiguió. Claro, la información. pusieron A5Q691, pero escúchame, los vehículos son... O sea, uno es un Suzuki celeste. Un Suzuki celeste y el tuyo es... un Kia Río. ¿De qué color? Blanco. O sea, no hay manera... amarilla y azul. No hay manera de confundirse. Y perdón, cuando se hacen las intervenciones, los de transporte urbano, ellos toman foto. Y además, algo más. ¿Cómo es posible que me ponen acá constancia de la primera visita, acta de la segunda visita, y esto no tiene fecha ni nada? ¿Qué es eso? Y lo firma esa señorita. O sea, como si te hubieran advertido, ido, y tú simplemente no respondes, entonces No, pero ¿y acá dónde está la fecha? Son 2 papeles en blanco. Es como decir, pásame un par ahí, lo engrampo y ya está, que pague la papeleta. Son 2.075. O sea, ¿cómo está funcionando el SAC? Y yo fui en enero de este año, yo fui a... Pero si te ocurre a ti, le tiene que haber ocurrido a más gente, ¿no? Casualmente. Ahí el tema de que no solamente es que yo estoy dando a conocer esto para que a través de tu programa el SAC actúe como debe ser, porque también puede perjudicar a muchos más, ¿no? Pero acá está clarísimo. Lo que ha pasado, si me permites la hoja original, es que en el registro que ha hecho... ¿no? La supervisora ha marcado mal. La supervisora, en vez de marcar ASQ, marca A5Q. ¿No? A5Q, en vez de ASQ. Porque porque en realidad es parecido, pero acá hay un formato donde uno rellena y claro, pues en vez de poner S, puso 5 y te ensartaste. Sí, y perdón. Porque además no es el conductor, no es el vehículo. Tú sí tienes el permiso para circular como taxista independiente. Claro. ¿No? Ahora permíteme. De la GTU. Cuando yo fui el 14 de julio, a los 2 días que llegó esta acta a mi casa, yo cuando voy, la señorita me dice, presente todo esto para el descargo. Acá me está diciendo, en esto que he recibido ayer, que no he hecho ningún descargo. Eso es mentira. No, pero además esto que ha hecho Tito Alvites, ha sacado el récord del conductor, ¿no? Claro, para los que no lo conocen, aunque es famoso, Tito Alvites es el director de Exitosa Noticia. Muy perspicaz. Claro, tú simplemente pones el récord del conductor e inmediatamente te aparecen todas las infracciones y aparece lo ASQ691. Claro. Ahí, con esto nomás, en una te das cuenta en el SAT que había un error. Claro. Y además,
Perdón, cuando yo hice el trámite el 14 de julio del 2017, la señorita que me atendió me dijo, señor, en 35 días útiles le responden. Primera instancia, si no sale a su favor, tiene 15 días más para segunda instancia. Julio, yo he ido el 25 de noviembre preocupado iba al SAT porque no recibía desde porque julio. no recibía respuesta. Dije, señorita, ¿cómo está? No, todavía no respondió nada. Un sello acá. Este sello en diciembre. Llamaron a mi casa, mi madre tiene 93 años, diciendo que me van a poner orden de captura, que debo esa cantidad. Imagínate. Bueno, están avisados, ¿sabes? Los señores del SAT, está clarísimo el asunto. O sea, le ponen una infracción a un señor que va en el vehículo ASQ y en vez 691 y en vez de registrar adecuadamente la placa, en vez de S ponen 5 y la multa se la clavan al señor y él reclama desde ¿cuándo? Desde julio. El 14 de julio. No puede ser, pues. No puede ser. Además acá está clarito, ¿eh? En una pones el récord del conductor y aparece inmediatamente que había un error en el vehículo. Y porque acá están las dos placas. Y la foto que debe tomar el inspector de tránsito, normalmente a la hora que ellos piden los papeles, es la mínima constatación. Claro. Que no se está haciendo. Según esto, no se está haciendo. No, está de cabeza el SAT. Y encima pretenden que esos 2075. Bueno, ¿qué me dicen? Me dicen que el SAT. ¿Qué dice? El SAT va a ver el caso, dice, parece que ya se comunicaron. Está bien, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. En todo caso, permíteme, si pueden tomar nota ellos de mi teléfono, porque yo ya... Lo coordinamos ahora con la producción. Okay. Muchas gracias por estar acá y contamos esta historia, porque si le ha pasado al señor Álvarez, le puede pasar a cualquiera. Puede ser la historia de muchos. ¿No? Por supuesto. Muchas gracias por estar con Nicolás, nosotros. Y felicitaciones por el programa. Nos vamos hasta mañana. Yo los dejo con el señor Manuel Rosas. Muy buenas tardes.